Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. Les voy a contar una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Hace unos meses, mi novio Alejandro y yo decidimos pasar un fin de semana en la hacienda de sus abuelos en el campo. Alejandro insistió en que sería un respiro perfecto de la agitada rutina de la ciudad, y aunque yo no me sentía muy convencida, accedí, con la esperanza de poder disfrutar de unos días de tranquilidad y desconexión. Recuerdo que mientras conducíamos por la estrecha y sinuosa carretera, rodeada de frondosos árboles, un ligero nerviosismo comenzó a apoderarse de mí. Había algo en el ambiente que parecía diferente, más pesado y cargado de una energía inquietante. Alejandro, por el contrario, se veía emocionado y no paraba de hablar sobre los recuerdos de su infancia en aquel lugar. Finalmente, llegamos a la enorme reja de hierro forjado que daba acceso a la propiedad. Alejandro la abrió con un viejo juego de llaves y entramos lentamente por el sendero bordeado de magníficos robles. A medida que nos acercábamos a la casa, fui notando detalles que me parecieron extraños: las ventanas sucias, la pintura desgastada, la maleza invadiendo el jardín. Algo no parecía estar bien, pero Alejandro no pareció percibir nada fuera de lo común. Cuando finalmente estacionamos frente a la imponente estructura de piedra y madera, un escalofrío recorrió mi espalda. La enorme casa, con sus ventanas negras y su aire decadente, me produjo una sensación de inquietud que no lograba explicar. Alejandro, ignorando mi expresión preocupada, bajó entusiasmado del auto y se apresuró a abrir la puerta principal. Lo seguí, tratando de deshacerme de esa extraña sensación que me invadía. Al entrar, el aire frío y cargado nos golpeó el rostro, como si la casa misma nos estuviera advirtiendo que no pertenecíamos allí. El lugar estaba sumido en una penumbra inquietante, con los muebles cubiertos por sábanas blancas y un silencio sepulcral que parecía oprimirme el pecho. Alejandro recorrió emocionado cada rincón, hablando sobre los recuerdos que le traía cada objeto. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras, demasiado absorta en el extraño ambiente que me rodeaba. Tenía la sensación de que algo o alguien nos observaba desde las sombras. A medida que la noche fue cayendo, esa sensación de ser vigilado se intensificó hasta volverse casi insoportable. Empecé a saltar ante el más mínimo ruido, mientras Alejandro parecía no notar nada fuera de lo común. Finalmente, cuando la oscuridad se apoderó por completo de la hacienda, no pude contener más mi angustia. Miré a Alejandro con ojos suplicantes y le rogué que nos marcháramos de allí de inmediato. Pero Alejandro, sin entender mi miedo, insistió en que nos quedáramos y disfrutáramos del fin de semana. Resignada, accedí, aunque en el fondo de mi ser presentía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. A medida que la noche avanzaba, los sonidos extraños comenzaron a hacerse más frecuentes. Crujidos en los pasillos, golpes en las puertas, susurros que parecían provenir de las paredes. Alejandro, ajeno a mi creciente inquietud, se limitaba a decir que eran solo los ruidos normales de una casa antigua, pero yo sabía que había algo más, algo que no lograba explicar. Cuando por fin nos retiramos a la habitación que nos habían asignado, la sensación de ser observados se intensificó hasta volverse asfixiante. Miraba nerviosamente a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna pista que me permitiera entender lo que estaba sucediendo. Alejandro, en cambio, se desvistió tranquilamente y se acostó, murmurando algo sobre lo emocionado que estaba de estar allí. Traté de conciliar el sueño, pero cada crujido, cada susurro, cada sombra que se movía, me mantenía alerta y aterrada. Sentía como si cientos de ojos invisibles estuvieran clavados en nosotros, observando cada uno de nuestros movimientos. Finalmente, cuando el cansancio empezó a vencerme, logré quedarme dormida. Pero mi descanso no duró mucho. De pronto, un estruendoso golpe me despertó sobresaltada. Alejandro también se había despertado y miraba alrededor con expresión confundida. Lentamente, nos incorporamos en la cama, tratando de averiguar qué había provocado aquel ruido. Nuestros ojos se adaptaron a la oscuridad y fue entonces cuando lo vimos.
Una figura alta y delgada, cubierta por una larga capa negra, se erguía en un rincón de la habitación, observándonos en silencio. Un miedo paralizante se apoderó de mí. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. Alejandro, también aterrado, permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. La figura permaneció allí, sin moverse, como si nos estuviera estudiando, analizando cada uno de nuestros gestos. Después de lo que pareció una eternidad, la sombría silueta se desvaneció, como si se hubiera fundido con la oscuridad. Alejandro y yo nos miramos, aterrados, sin saber qué decir o qué hacer. Habíamos sido testigos de algo sobrenatural, algo que desafiaba toda lógica y explicación racional. Lentamente, el miedo fue dando paso a una angustia abrumadora. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso estábamos en peligro? Miles de preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna respuesta parecía tener sentido. Pasamos el resto de la noche en vela, abrazados y en silencio, temerosos de que aquella siniestra presencia volviera a aparecer. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, sentí un alivio momentáneo. Tal vez, solo tal vez, lo que habíamos visto había sido una simple ilusión, una jugarreta de nuestras mentes cansadas y asustadas. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Algo sobrenatural y aterrador se escondía en los oscuros rincones de esa antigua hacienda, y ahora formaba parte de nosotros, de nuestra realidad. Y temía que, de alguna manera, estuviéramos condenados a enfrentarlo, sin saber a qué o a quién nos estábamos enfrentando. Después de la aterradora experiencia de la noche anterior, Alejandro y yo nos levantamos al amanecer, agotados y con los nervios a flor de piel. Ninguno de los dos había conseguido pegar ojo durante toda la noche, demasiado aterrados por la sombría presencia que habíamos presenciado en la habitación. Alejandro, visiblemente afectado, apenas cruzó palabra conmigo durante el desayuno. Podía ver la angustia reflejada en su rostro y sabía que, al igual que yo, estaba luchando por encontrar una explicación lógica a lo ocurrido. Pero en el fondo, ambos sabíamos que lo que habíamos visto desafiaba toda lógica y razonamiento. Decidimos que lo mejor sería salir de la hacienda cuanto antes. Sin embargo, cuando intentamos abrir la puerta principal, nos encontramos con que estaba atascada, como si algo o alguien la hubiera bloqueado desde el exterior. Después de varios intentos fallidos, tuvimos que resignarnos a permanecer allí, al menos hasta que pudiéramos encontrar otra forma de salir. Pasamos el día recorriendo la casa, buscando alguna ventana o puerta de escape, pero todas parecían selladas herméticamente, impidiendo nuestra huida. Cada rincón, cada sombra, cada susurro, nos mantenía en un estado de alerta y temor constante. Sentíamos que la casa en sí misma parecía empeñada en retenernos allí, como si no quisiera que nos fuéramos. Conforme el día avanzaba, los ruidos extraños se hicieron más evidentes y frecuentes. Escuchábamos pasos en los pasillos, voces susurrantes que parecían llamarnos por nuestros nombres y golpes que provenían de las paredes, como si algo o alguien quisiera comunicarse con nosotros. Alejandro, cada vez más nervioso, intentó mantener la calma y la compostura, pero yo podía ver cómo el miedo iba apoderándose de él. En un momento dado, incluso me confesó que tenía la inquietante sensación de que no estábamos solos en esa casa, de que algo o alguien nos observaba constantemente. Cuando finalmente cayó la noche, nos refugiamos en la habitación que habíamos ocupado, con la esperanza de que allí nos sintiéramos más a salvo. Sin embargo, la aterradora presencia que habíamos presenciado la noche anterior parecía haber dejado una marca imborrable en nuestras mentes. Apenas logramos conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa siniestra silueta emerger de las sombras, observándonos con sus ojos vacíos. Alejandro, por su parte, se agitaba y murmuraba en sueños, como si estuviera teniendo una pesadilla de la que no podía escapar. De pronto, un estruendoso grito nos sobresaltó a ambos. Alejandro se había despertado aterrado, con la frente perlada de sudor y los ojos desorbitados. Cuando logró tranquilizarse lo suficiente, me contó que había tenido una pesadilla tan violenta y real que lo había dejado completamente paralizado. En su sueño, Alejandro había estado corriendo por los pasillos de la hacienda, buscando desesperadamente una salida. Detrás de él,
una figura sombría y deforme lo perseguía, acechándolo con una ferocidad sobrenatural. Alejandro corría y corría, pero sentía que sus pies se hundían en un pozo de barro, impidiéndole avanzar. Finalmente, la criatura lo alcanzó y lo sujetó con unas garras huesudas, arrancándole un grito aterrador. Cuando despertó, Alejandro seguía temblando de miedo. Yo traté de calmarlo, abrazándolo con fuerza, pero la sensación de peligro que nos rodeaba era abrumadora. Fue entonces cuando lo vimos. En el rincón más oscuro de la habitación, una figura sombría y deforme nos observaba en silencio. Alejandro y yo nos quedamos paralizados, incapaces de moverse o de emitir sonido alguno. La criatura, con sus ojos hundidos y su boca desfigurada, parecía deleitarse con nuestro terror. Pasaron varios minutos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente la figura se desvaneció, fundiéndose una vez más con la oscuridad que la rodeaba. Alejandro y yo nos miramos, aterrados, sin saber qué hacer. En ese momento supe que no podíamos permanecer ni un segundo más en esa maldita hacienda. Debíamos salir de allí, sin importar el costo. Alejandro, aún temblando, asintió con la cabeza, y juntos comenzamos a buscar desesperadamente una forma de escapar. Recorrimos cada pasillo, cada habitación, golpeando puertas y ventanas, pero todas parecían estar selladas herméticamente, como si la casa misma se negara a dejarnos ir. Finalmente, en un arrebato de desesperación, Alejandro comenzó a golpear con fuerza la puerta principal, gritando pidiendo ayuda. Pero nadie respondió. El eco de sus golpes y sus gritos se perdía en el silencio sepulcral de la hacienda, como si nada ni nadie pudiera escucharnos. Fue entonces cuando comprendí que estábamos atrapados, a merced de esa fuerza sobrenatural que parecía dominar el lugar. Agotados y aterrorizados, regresamos a la habitación, donde nos acurrucamos en la cama, tratando de encontrar la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Alejandro me abrazó con fuerza, susurrando que todo iba a estar bien, pero ambos sabíamos que eso era una mentira. La noche se cerró sobre nosotros como un manto de oscuridad, y el silencio que nos rodeaba se volvió ensordecedor. Poco a poco, fui cayendo en un estado de duermevela, con la sensación de que algo o alguien nos observaba desde las sombras. En un momento dado, desperté sobresaltada al escuchar un sonido que provenía del rincón más alejado de la habitación. Allí, una vez más, la figura sombría y deforme se erguía, contemplándonos con una intensidad que me erizó la piel. Alejandro también se despertó, y al ver a la criatura, lanzó un grito que heló la sangre en mis venas. La cosa, al escucharnos, se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural, acercando su rostro desfigurado al nuestro, como si quisiera aspirar nuestro miedo. Presa del terror, traté de gritar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Alejandro, paralizado por el pánico, no pudo hacer nada más que encogerse en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. La criatura permaneció allí, observándonos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía sentir su aliento gélido sobre mi rostro y la sensación de estar siendo devorada por esos ojos vacíos y hambrientos. Finalmente, la figura se desvaneció, dejándonos una vez más sumidos en la oscuridad. Alejandro y yo nos abrazamos, temblando de miedo, incapaces de articular palabra. Sabíamos que algo sobrenatural y aterrador acechaba en esa hacienda y que no podríamos escapar de su dominio. A medida que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, un pequeño rayo de esperanza se encendió en mi interior. Tal vez, después de todo, lograríamos salir de allí con vida. Pero al mismo tiempo, una sensación de desesperanza y desolación me invadía, pues sabía que nada volvería a ser igual después de esta experiencia. Alejandro y yo permanecimos en silencio, observando cómo la luz del día iba lentamente disipando las sombras que nos habían aterrorizado durante la noche. Pero en el fondo de mi alma presentía que esa oscuridad nunca se iría por completo, que nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. Cuando por fin amaneció, Alejandro y yo nos encontrábamos exhaustos, tanto física como emocionalmente. Después de esa aterradora noche, en la que habíamos sido testigos de eventos que desafiaban toda lógica y explicación, lo único que deseábamos
era salir de esa maldita hacienda lo antes posible. Sin embargo, nuestros intentos por encontrar una salida habían sido infructuosos. Todas las puertas y ventanas parecían estar selladas herméticamente, como si la misma casa se negara a dejarnos ir. Era como si algo o alguien quisiera retenernos allí, condenándonos a enfrentar esas fuerzas sobrenaturales que nos acechaban. Alejandro, visiblemente afectado por la experiencia, no dejaba de musitar que debíamos encontrar una forma de escapar. Podía ver el miedo reflejado en sus ojos y sabía que, al igual que yo, estaba luchando por mantener la cordura en medio de esa pesadilla que se había apoderado de nosotros. Tras varios intentos infructuosos, finalmente encontramos una puerta lateral que, aunque atascada, logramos abrir con gran esfuerzo. Una vez fuera, respiramos el aire fresco del exterior como si acabáramos de ser liberados de una prisión. Sin embargo, la sensación de alivio duró poco, pues la inquietud y el temor seguían presentes en nuestras mentes. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, ninguno de los dos pronunció una sola palabra. Cada uno sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar todo lo que habíamos vivido en esa hacienda maldita. Alejandro, con la mirada perdida en el horizonte, parecía absorto en sus propios demonios internos. Cuando finalmente llegamos a nuestro hogar, nos miramos en silencio, conscientes de que nada volvería a ser igual. Esa experiencia nos había marcado de una manera profunda y aterradora, y sabíamos que las secuelas de lo ocurrido nos perseguirían por mucho tiempo. Durante los días siguientes, traté de buscar una explicación racional a todo lo que habíamos vivido, pero cuanto más lo intentaba, más se me escapaba toda lógica. ¿Qué había sido esa criatura que nos había aterrorizado en la noche? ¿Cómo era posible que la misma casa pareciera empeñada en retenernos allí? Preguntas sin respuestas que me atormentaban constantemente. Alejandro, por su parte, se sumió en un profundo silencio, evitando hablar del tema. Podía ver cómo la experiencia lo había afectado, cómo esa pesadilla violenta que había tenido lo había marcado de una manera indeleble. Intenté acercarme a él, tratando de brindarle todo mi apoyo y comprensión, pero era como si un muro invisible se hubiera erigido entre nosotros. Poco a poco, la vida fue retomando su curso, pero la sombra de lo ocurrido en la hacienda nunca se alejó por completo. Cada ruido, cada sombra, cada susurro me hacían saltar sobresaltada, aterrada de que esa presencia sobrenatural hubiera logrado seguirnos hasta aquí. Alejandro y yo evitábamos hablar del tema con otras personas, temiendo que nadie nos creyera. ¿Quién podría entender lo que habíamos vivido? ¿Quién nos creería que habíamos sido testigos de algo tan aterrador y sobrenatural? Era una carga que cargábamos solos, sin poder compartir el peso de esa experiencia con nadie más. Pasaron los meses, y aunque poco a poco fuimos retomando nuestras vidas, la sensación de inquietud y de haber sido marcados por algo inexplicable nunca nos abandonó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sombría y deforme, observándonos desde las sombras, y el terror volvía a apoderarse de mí. Alejandro, por su parte, se sumió en una espiral de pesadillas y de ataques de ansiedad. A menudo lo sorprendía despertando sobresaltado, con la frente perlada de sudor y los ojos desorbitados. Intentaba consolarlo, pero sabía que nada de lo que yo hiciera podría borrar esa experiencia de su mente. Con el paso del tiempo, ambos aprendimos a vivir con esa sombra que nos acompañaba a todas partes. Nos esforzábamos por retomar nuestras rutinas y por encontrar un sentido a nuestras vidas, pero siempre con la sensación de que algo o alguien nos observaba desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para volver a aterrorizarnos. Hoy, a varios meses de aquella terrible experiencia, aún me cuesta entender todo lo que vivimos en esa hacienda. ¿Fue real? ¿Fue solo una horrible pesadilla? A veces me pregunto si todo fue producto de nuestra imaginación, de nuestros propios miedos y temores. Pero entonces recuerdo esa figura sombría, esos ojos vacíos y hambrientos, y sé que lo que vimos fue real, una fuerza sobrenatural que desafía toda lógica y explicación. Alejandro y yo hemos aprendido a vivir con esa sensación de miedo y de vulnerabilidad que nos acompaña a todas partes. Nos esforzamos por no dejar que esa experiencia nos defina, pero a veces
es inevitable sucumbir ante el peso de lo que vivimos. Sabemos que nunca podremos olvidar lo que ocurrió en esa hacienda y que de alguna manera esa presencia aterradora seguirá formando parte de nosotros para siempre. A veces me pregunto si algún día podremos encontrar la paz y la tranquilidad que teníamos antes de esa fatídica visita a la hacienda. Pero en el fondo de mi corazón sé que eso es imposible. Algo se rompió dentro de nosotros esa noche, algo que nunca podrá ser reparado. Ahora, lo único que nos queda es aprender a convivir con ese miedo, con esa sensación de haber sido marcados por lo desconocido y seguir adelante lo mejor que podamos, con la esperanza de que algún día el peso de esa experiencia se vuelva más llevadero. Porque, después de todo, ¿quién puede asegurar que esa criatura aterradora no volverá a aparecer, buscando reclamar lo que ahora le pertenece? Esa es la pregunta que me atormentará por el resto de mis días. Una sombra que se cierne sobre nosotros, recordándonos que, en este mundo, hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión y que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos explicar. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!